Saludos, señoras, señores, bienvenidos a este espacio para la información, como siempre aquí en Canal Palma del Río, hablando en este caso de actualidad municipal, actualidad política, con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma del Río, Juan Trujillo. Muy buenos días. Hola, buenos días, encantado. Y vamos a analizar con usted el pleno de este mes de octubre, un pleno de los importantes, porque estamos hablando de las ordenanzas fiscales, salieron adelante con el voto a favor de su grupo, del grupo del Partido Popular, el equipo de gobierno, y con el voto en contra de PSOE e Izquierda Unida, pero salieron adelante unas ordenanzas municipales, unas nuevas tasas y unas nuevas ordenanzas que, entre otras cosas, hay una bajada generalizada de algunos impuestos. ¿Cuál fue, Juan, a su juicio y a juicio de su grupo, la valoración de este pleno de octubre, este pleno de ordenanza? Pues gracias, José. Como bien comentas, el pleno tenía bastantes puntos recogidos, concretamente 23 puntos, incluyendo ruegos y preguntas. De estos 23 puntos, pues lógicamente los puntos estrellas, digamos, por tener la importancia que tenía el pleno, era el tema de la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales. Me gustaría comentar que las ordenanzas fiscales son el instrumento que tiene el ayuntamiento a la hora de recaudar los propios impuestos locales. Ordenanzas fiscales que estamos hablando que el ayuntamiento en la administración general son 29 ordenanzas fiscales las que hay, luego el patronato municipal de cultura tiene 4 y el patronato municipal de deporte tiene una que regula todo lo que son las tasas y precios públicos que se cobran a los usuarios. Me gustaría recalcar que esta propuesta de modificación de ordenanzas, de todas ellas, a las que llevábamos a pleno, están respaldadas por una serie de estudios técnicos y jurídicos que nos avalan en el sentido de lo que realmente pretendemos es intentar aliviar la carga fiscal que tiene el ciudadano. Ya me adelanto, en el pleno, pues por algún grupo político, pues salía el tema de la cuestión ideológica de si pobre, rico, que si izquierda y derecha. Aquí no se valora pobre y rico, aquí lo que se está haciendo es rebajar esta carga impositiva que en algunos de estos impuestos locales el municipio de Palma del Río, donde se vienen aplicando los coeficientes máximos que permite la normativa, analizado por informe y respaldado por informe de la intervención general del ayuntamiento, donde así certifica que realmente hay algunos coeficientes. Puedo poner ejemplo de materia de turismo, en determinada potencia, donde estamos viendo que se aplica el mayor porcentaje que permite la ley. Dada la situación que tenemos de sequía y de crisis, no ya solo local, sino a nivel nacional e internacional, y los posibles acontecimientos futuros que vengan, pues nos hace dar más fuerza a este apoyo que hacemos, a esta bajada fiscal que se llama, que realmente como bajada fiscal tiene realmente 7 ordenanzas de las 34 y 7 que donde vamos es a impuestos concretos que pagan todos y cada uno de los ciudadanos o las familias o las empresas que están en el día a día en Palma del Río. En este sentido, se comentaba también el por qué diferenciamos el IBI urbano del IBI rústico. Algún grupo político nos pedía que se hiciera una armonización o una progresividad. Podemos hablar de armonización y progresividad cuando tengamos unos niveles que sean asequibles y acordes a determinadas situaciones. Mientras no estemos en un equilibrio fiscal, no se puede plantear una progresividad y alegar a la vez que si se está beneficiando al gran terrateniente o al propietario agrícola rico. Aquí no hablamos de grandes terratenientes. En Palma del Río, de las 3.390 hectáreas que tiene el cultivo loñeso, como todos sabéis, la mayoría de naranjo, pues hay 2.411 titulares y estos 2.411, pues hay un porcentaje muy pequeño de lo que podemos hablar gran terrateniente o personas agrícolas ricas, como dice algún grupo. Estamos aliviando carga fiscal de todos y cada uno de los ciudadanos de Palma. El tema del IBI urbano se está beneficiando a cualquier propietario que tenga una vivienda, incluso un piso de 90 metros cuadrados. No entendemos por qué en Palma pagamos de contribución más que en cualquier otra población de similares características y de similares condiciones económicas. Vamos a intentar armonizar esta situación, aliviar esta carga fiscal
que incluso ya lo veníamos reflejando en el propio programa electoral del Grupo del Partido Popular, y no ya solo por el programa, sino que es que está avalado por informes técnicos, jurídicos y de intervención, con lo cual vamos a intentar aliviarlo, vamos a intentar prever la situación futura que pueda acontecer, y de hecho en otras líneas de actuaciones que está realizando el Ayuntamiento, como el caso de Remanente, ya se propuso por parte de este equipo de gobierno pues un plan extraordinario de empleo para intentar paliar esta situación. Todo esto, vuelvo a insistir, está avalado y enfocado con unos informes y en una línea y un camino de actuación muy acorde con la agenda urbana, con el plan estratégico y con lo que es en sí todo lo que se avecina en relación a la lucha que tenemos como prioridad de intentar evitar lo que es la despoblación y esta tendencia que tenemos de 10 años hacia atrás de que realmente está disminuyendo el número de habitantes. Ponía el ejemplo también en el Pleno de cómo llegamos hasta el punto de que una familia se tenga que empadronar en otra localidad por no tener que pagar un impuesto de coche o un sello de vehículo, porque realmente es caro lo que se paga en Palma. Analizadas estas 34 ordenanzas, nos hemos enfocado en 7 concretas, que es la propuesta de rebaja fiscal en 7 de ellas, y lo que es reactivar una como es la tasa de veladores, que después, desde antes de la pandemia ya se congeló, y lo que proponemos es la reactivación de lo que son las tasas de silla veladores de hostelería. Bueno, la primera de las medidas que toman, o la primera que llega a pleno, es la derogación de la tasa por la realización de actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimientos. Es decir, que todo aquel que quiera montar una empresa, abrir un establecimiento en Palma del Río, a partir de ahora, a partir del año que viene, a partir de la aprobación de esta ordenanza, de la derogación, no tendrá que pagar ninguna tasa. ¿Esto por qué lo deciden? En concordancia con la línea que venía reflejando anteriormente, si queremos atraer empresas, si queremos que Palma crezca, si queremos que vengan personas a vivir, lógicamente tenemos que facilitar la creación de empleo y la creación de riqueza, que son los que realmente lo hacen. El pequeño y mediano empresario es el que crea empleo, el que crea riqueza y el que paga con sus impuestos el sueldo de personal funcionaria o de políticos como nosotros que recibimos un sueldo público. Tenemos que apoyar, tenemos que afianzar, tenemos que ir de la mano de empresas, de emprendedores, y aquí también hay una connotación política que salió en pleno. No tiene por qué ser una gran empresa, no tiene por qué ser una multinacional la que venga a Palma. Estamos teniendo diferentes reuniones, tanto a grandes niveles como a pequeños niveles, donde vamos a facilitar de que pueda establecerse un pequeño negocio, un autónomo que quiera abrir una panadería, que quiera abrir un comercio, pues que no se le castigue penalizando con un impuesto, sino todo lo contrario. Estamos intentando facilitar esta creación de riqueza, esta generación de empleo, porque ya digo que el objetivo prioritario, como comentaba en otra entrevista, es que Palma sea cabecera de comarca, tenga su crecimiento y tengamos una ciudad sostenible y económicamente digna de lo que se merece una ciudad como Palma del Río. La oposición votaba en contra de esta medida, diciendo que optaría mejor por una ordenanza que se bonificara, sobre todo porque temen eso, temen la llegada de grandes empresas que puedan comerse, digamos, el negocio del pequeño comercio. ¿Esto lo han analizado, lo han valorado desde el equipo de gobierno? Como ya comentaba, se ha analizado, se tienen los diferentes informes económicos y lógicamente hay también una cuestión ideológica aquí en el sentido de que se está, digamos, haciendo atractiva el municipio a grandes empresas y a multinacionales. Para nada en este sentido va a ser. Ejemplo, hay en muchas otras ciudades, en muchos otros pueblos donde una rebaja fiscal no tiene por qué implicar una menor prestación de servicios públicos. ¿Cómo? Pues en el momento que, teniendo como clave que va a haber una disminución de ingresos por el tema de impuestos, lo que vamos a trabajar es el tema de gasto, racionalizando el gasto. Puedo poner multitud de ejemplos donde hasta ahora he hecho esta cuestión. Por ejemplo, el tema de las placas solares que se han instalado en diferentes centros educativos, llevamos con ellas instaladas 2 o 3 años y no se está compensando ese exceso de producción que se está revirtiendo a la red eléctrica.
estamos ya arbitrando los mecanismos y de hecho ya de un par de meses hacia acá ya está recibiendo el ayuntamiento ingresos por ese exceso de producción de energía que se estaba vertiendo en la red y que se estaba regalando a una multinacional precisamente. Pues haciendo una gestión eficaz, conteniendo el gasto en la medida de las posibilidades y asegurando los servicios básicos como pueda ser la educación, la sanidad, la limpieza o la recogida de residuos, pues creemos, y de hecho así lo certifican los estudios que tenemos hechos, que en el momento que haya más empresas, que haya más población y que haya más empleo, se van a aumentar los ingresos y se va a racionalizar el gasto de la misma manera. Bueno, esta es la primera de las medidas que aprobaron en el pleno del mes de octubre, esa derogación para la apertura de establecimientos, esa tasa, y después el resto de ordenanzas prácticamente se quedan todas congeladas, a excepción de 7 que reciben una reducción, hay una rebaja, la más importante en IBI rústico, un 3%. ¿Por qué lo han decidido así? Analizando precisamente la situación de sequía, la situación futura que pudieran tener los agricultores, y vuelvo a insistir en agricultores entre comillas, pequeños, medianos y grandes, por la carga ideológica que pudiera tener, que para nada es así, porque ya digo que la mayoría, la inmensa mayoría, son pequeños agricultores, donde se tienen menos de 5 hectáreas de extensión, pues vamos a intentar aliviar esa carga fiscal que supone para ellos. ¿Por qué? Pues porque le ha aumentado el coste de la materia prima, pues le ha aumentado el coste de todo lo que son los insumos como tema de abono y materiales que necesitan en el campo, y por supuesto el tema del gasoil, que está a los precios a los que estamos, junto con la energía eléctrica, pues están agobiando realmente a este pequeño y mediano agricultor, que a fin de cuentas es el que crea empleo con la gran cantidad de mano de obra y de peones y de peonadas que se tienen en el campo. El sector agrícola en Palma de Río es, dentro de lo que es el comercio al por mayor y al por menor, uno de los más importantes, si no por decir el más importante. Vamos a intentar aliviar dentro de estos medios limitados, porque lógicamente quien tiene la capacidad de maniobra mayor es el propio Estado, el Gobierno central, con el tema de los módulos y del IRPF, pero dentro de nuestras posibilidades podemos poner un granito de arena y decir, pues mira, este pequeño agricultor que no llega a fin de mes, que el precio de la naranja, esta campaña parece que puede estar un poquito mejor, pero va a haber menos producción, vamos a intentar compensarlo, vamos a intentar aliviarle esta carga fiscal y que pueda esta familia por lo menos subsistir, que ya con eso ya tenemos bastante. Después también otros impuestos que se han bajado, el IBI urbano, que afecta a toda la población, lo que estábamos comentando antes también, ¿no? El sello del coche, la plusvalía, tasas de alcantarillado y de aguas residuales. Todo eso vamos a notar en los próximos recibos una bajada, una mejora. En el momento que se aprueben las ordenanzas, si todo sale como tenemos previsto y demás, pues a partir del 1 de enero, con las nuevas ordenanzas fiscales, se notarán ya en los recibos que se vayan generando, que ya, como sabéis, son periodificados en el tiempo. La Diputación es la que adelanta los ingresos a los ayuntamientos, pero en el momento que nos llegue periódicamente el pago de estos impuestos, pues se notaría ya en el bolsillo, insisto, de todos y cada uno de los ciudadanos. Lo mismo es un piso de 90 metros que un piso de 150. Lo que pasa es que se da la circunstancia que en Palma la mayoría de los propietarios, pues lo que tenemos son pisos de 90 y de 100 metros. Aquí no hay pisos de 300 metros como puede ser en Madrid. Pues una familia que tenga un piso de 90 metros cuadrados, pues va a haber aliviada esta carga fiscal en cierta medida. No es mucho, pero dentro de nuestras posibilidades y dentro de esta progresividad que nosotros mismos llevamos en nuestro propio programa electoral, pues en la medida que en los sucesivos periodos podamos seguir bajando, vamos a seguir proponiendo bajadas. ¿Por qué? Porque hay que llegar a esta armonización fiscal, porque no se puede entender. Con el IBI de urbana siempre hay, digamos, una connotación. El impuesto, a fin de cuentas, se calcula en base a la valoración catastral. Esa valoración catastral se le aplica unos coeficientes. Tradicionalmente, en Palma, la valoración catastral pues se ha hecho muy reciente en el tiempo. ¿Qué pasa? Que esta valoración catastral es muy superior a la que tienen otras poblaciones, aunque el coeficiente que tengamos sea el mismo o más pequeño, con lo cual al final el impuesto que se paga es bastante más caro que el que se pueda pagar en otra población circundante
y a modo de ejemplo también, pues otras como puedan ser Cabra, Baena, Puente Genil, de la misma situación socioeconómica que podamos tener nosotros. Ha dicho también que esta idea de bajada de impuestos general la tenían ustedes en programa electoral, pero que se ha basado en informes técnicos y jurídicos, informes de intervención. Entiendo que esto es un trabajo que llevan realizando desde hace tiempo con el objetivo de aliviar esa carga fiscal, ¿no? Se lleva trabajando pues ya desde la oposición, siempre el Grupo Popular pues partía del hecho de que se estaba con una carga fiscal importante. A mí mismo en persona, incluso antes de estar en las propias listas electorales, yo he hecho trabajos también de estudio económico y de tema presupuestario, y ya realmente es que ya tenemos los informes de intervención donde se analiza el impacto que conlleva aplicar una medida en porcentaje, el impacto que repercute en ingresos y cómo podemos atacar o repartir luego el tema de los gastos corrientes. Está todo estudiado, está todo analizado, y si no hay, digamos, causa climatológica o algún imprevisto que no esté contemplado, lógicamente al tener mayor población, mayor número de empresas, mayor empleo, los resultados van a ser beneficiosos a efectos fiscales, porque se va a recaudar más y se va a poder invertir en servicios y hacer frente a muchísimas incidencias que tiene Palma de Río referida a todos los temas. Incluso en algunas de las preguntas que nos hacían los diferentes o los otros dos grupos políticos, nos hablaban incluso del punto limpio. Sí me gustaría recalcar que es de agradecer que se haga esto desde la oposición, como están ellos ahora, cuando nos ha planteado anteriormente en base a una legislación que está publicada en el año 2006 y 2008, que estamos hablando de 16 y de 18 años, donde estamos, digamos, en el límite de la normativa, quiero decir. ¿Por qué se plantea ahora desde la oposición algo que se tenía que haber hecho hace 16 o 18 años? Nos adherimos a esa moción y estuvimos encantados de que la plantearan, porque esta línea de trabajo ya la tenía el Grupo Popular en las anteriores legislaturas, con lo cual vamos a trabajar por el bien común, vamos a trabajar por intentar paliar la situación de familias y empresas, y a partir de ahí ya, pues en el momento que tengamos pues más ingresos para disponer de ellos, encantado de que podamos ampliar servicios, ampliar cobertura y solucionar todos los problemas del día a día, que es lo que realmente nos interesa. Por terminar con el capítulo de ordenanzas, también se ha aprobado, a propuesta de su grupo, del Partido Popular, una bajada de las tasas deportivas, del patronato deportivo. Se ha redondeado a la baja en muchas de las tasas, y entiendo que también es fruto de un estudio de esas tasas que estaban ya establecidas, ¿no? Desde aquí me gustaría agradecer el trabajo que se ha hecho por el equipo técnico y sobre todo por el director técnico del Patronato Deportivo, y por supuesto por mi compañero, por el concejal Eduardo López, donde se ha hecho un trabajo y un estudio económico realmente importante, tasa por tasa e impuesto por impuesto, desglosando pues todo lo que es piscina municipal al aire libre, que traigo aquí la propuesta de la ordenanza, las tasas que se pagan por las instalaciones deportivas, todo lo que tiene que ver con los bonos. Se han referido o se han incorporado categorías que no existían, como el tema de los discapacitados. Se ha redondeado precios, se ha bajado algunos de ellos, porque lógicamente tenemos una de las mejores instalaciones a nivel provincial en tema deportivo. Estas instalaciones, haciendo una gestión eficiente, una gestión eficaz como la que pretendemos hacer, se va a dar un servicio de calidad, y este servicio de calidad acorde a unas tasas que, sobre todo en su mayoría, lo que han sido redondeos para adecuar pues pagos por grupo, por pista, adecuarla al número de usuarios, adecuarla a las necesidades que tiene el propio servicio. Se ha ampliado una categoría nueva que llamamos de Deportista Plus, con una serie de extras también para temas de adultos, infantiles, pensionistas y demás, ajustando precios, ajustando tasas y haciendo un redondeo para que sean tasas que verdaderamente sean acordes a la situación y al uso que tiene la instalación propiamente dicha o el servicio en sí, incluso dejando un pequeño cajón por diferentes actividades. Si en una categoría no estuviera reflejada, la tasa que se aplicaría es de otra categoría, pero son cuestiones técnicas que ya digo que el trabajo ha sido muy importante, de agradecer, y ojalá podamos implantarlo a partir del 1 de enero, porque la tengamos aprobada,
y si vemos que durante el ejercicio pues hay alguna discordancia y alguna otra cuestión, no tendremos ningún problema en volver a plantear una modificación de ordenanza, porque lo que pretendemos es que el uso de cada pista o el uso del servicio o la actividad que se haga tenga su reflejo y que no nos lleguen personas diciendo pues que en La Carlota, por ejemplo, la pista de fútbol vale 2 veces más que lo que vale en Palma el mismo servicio. Hemos analizado las instalaciones, el coste que conlleva, el gasto de luz que implica. Este coste con el estudio económico se ha analizado, se ha visto y se ha plasmado en una tasa que no es que vaya a cubrir el coste, pero sí lo vamos a paliar y vamos a dar un servicio en unas instalaciones que son de calidad óptima comparado con el resto de instalaciones que pueda haber en la provincia. Pues cerramos el capítulo de ordenanzas, de tasas, con esa bajada de esos principales impuestos, también ese redondeo en esas tasas deportivas. Y lo que también se aprobó en este pleno fue una urgencia, una partida presupuestaria que van a destinar o que pretenden reservar para posibles emergencias climáticas. Esto me imagino que viene propiciado por las últimas inclemencias meteorológicas y por ese viento que tanto daño ha dejado en Palma, ¿no? Así es, José. A raíz de todas las incidencias ya la población es consciente de que el vendaval, donde hemos llegado en la localidad a más de 86 kilómetros por hora de fuerza de viento, ha arrancado incluso árboles centenarios que teníamos en el Jardín Reina Victoria, árboles que llevaban allí pues cientos de años y que el viento lo ha derribado. Tenemos que repoblar esta arboleda, tenemos que actuar en diferentes desperfectos en las vías públicas, en parques y jardines. El propio Parque Periurbano de Los Cabesos se ha visto también muy afectado, zonas jardinadas de los diferentes barrios también de Palma de Río, y en previsión de esta posible incidencia climatológica que pueda haber en un futuro, pues lo que hemos hecho es hacer una modificación dentro del fondo de contingencia, y en torno a 25.000 euros se van a repartir entre parques y jardines e inversiones en edificios públicos. También hemos encontrado también desperfectos en el propio edificio de Los Bombos, también con temas de goteras, rotura de cristales. En el centro tecnológico también rotura de cristales, de pantallas acristaladas, de ventanas. Y lógicamente, en previsión de lo que pudiera ocurrir, pues destinamos esta pequeña partida, no es mucho, pero sí entendemos que por lo menos hacer frente a gastos urgentes y extraordinarios, pues podamos darle cobertura con ello, y así fue aprobado también por los 3 grupos. Bueno, pues ese punto que creemos interesante ante posibles emergencias climáticas que puedan aparecer, pues bueno, hay ese dinero ahí ya reservado. Tengo que preguntarle, Juan Trujillo, primer teniente de alcalde, tengo que preguntarle por una moción que presentaba el Partido Socialista y que también se adherió el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que finalmente fue retirada. Una moción que fomentaba o instaba tanto a la Diputación Provincial, gobernada por el Partido Popular, como a la Junta de Andalucía, a promover y a buscar fondos para un plan extraordinario de empleo que pudiera paliar los jornales que se van a ver mermados en esta campaña debido a la situación de sequía y a la situación de inestabilidad del campo. Ustedes enmendaron esta moción, la moción finalmente fue retirada porque el PSOE consideró que no era la moción principal, la moción primera que ellos querían debatir, pero me gustaría preguntarle por qué su grupo, el grupo del Partido Popular, le cuesta tanto instar a la Diputación de Córdoba o a la Junta de Andalucía, y por qué le cuesta tanto votar en contra de una moción. Este tipo de decisiones o de apoyo o no apoyo no se toman a la ligera. Este tipo de decisiones se propone en una junta local del partido que tenemos, donde nos reunimos y tomamos estas decisiones. ¿El por qué? Pues porque quizá no se está dirigiendo a los organismos competentes en esta materia. Por ejemplo, tema de empleo extraordinario,
tema de bajada de módulos, lo realmente competente ni son la Diputación ni son la Junta. La Diputación puede hacer su parte, la Junta puede hacer la suya, pero realmente la competencia es del Gobierno central, del Estado central. El único que puede bajar módulos y hacer un plan extraordinario de empleo que afecte realmente a competencias que puedan afectar a Palma, pues lógicamente es el Estado central. Lo único que propusimos es hacer estas modificaciones y obtuvieron por la retirada de la moción, con total libertad. Nosotros analizamos la cuestión, se analiza la moción, se vota en Junta Local, la Junta votó hacer estas modificaciones y lógicamente el órgano colegiado que decide este tipo de decisiones así lo aprobó, así lo hicimos y así hemos procedido. Vamos a instar a quien realmente hay que instar. Está muy bien que a efectos de herramienta política se utilice una institución o se utilice otra y no se utilice la que realmente es por tema ideológico. Muy bien la ideología, estamos de acuerdo. Izquierda, derecha, Partido Socialista, Izquierda Unida, Partido Popular. Pero vamos a dirigirnos a la administración competente en cada caso. Otras mociones, como las que venían, pues no hemos adherido de ellas porque realmente es bueno y es competencia de la administración correspondiente. No tenemos ningún problema con respecto al punto que hablábamos antes, del punto limpio, en instar a quien hay que instar. Pero lo que no podemos hacer es instar algo a un órgano que no tiene ni la competencia ni tiene la capacidad y que a lo mejor por otros medios sí podría utilizarse y sí podría llegarse a buen puerto. Pero Juan, por ejemplo, recuerdo otra moción donde se instaba a la Junta de Andalucía en tema de sanidad pública, no en este pleno, sino en el anterior, y ustedes añadieron, enmendaron en esa moción también instar al Gobierno de España, siendo el Gobierno de España poco competente en esa materia. Entiendo que también por una razón ideológica. Ideología lo puedes comentar porque sea tu opinión personal, pero realmente el problema de la sanidad es un problema recurrente, no ya solo de Palma de Río, es un problema importante a nivel de Andalucía y a nivel de España. Ese problema de la sanidad redunda en una falta de profesionales sanitarios. Si no hay profesionales sanitarios, ¿quién tiene realmente esa responsabilidad de que haya pues unos médicos preparados, unos médicos que se hayan preparado en el sentido de que hayan acabado el MIR y que puedan disponerse de ello? Cada administración tiene su parte de responsabilidad en todo este asunto. Se lleva tiempo con el tema de la sanidad, con el tema del hospital, un hospital en Palma de Río también que lleva construido 20 años y donde nunca se ha abierto, donde ahora se hacen los esfuerzos por parte de la Junta de Andalucía, sin apenas presupuesto, sin apenas medios, intentando cada año, bien lo comentaba el portavoz también, que se van ampliando las dotaciones a sanidad, pero por muchas dotaciones que tú vayas ampliando presupuesto a presupuesto, si hay una carencia de personal y de profesionales, ¿de dónde lo vamos a coger? Pues habrá que sentarse, habrá que ver, el problema es el tiempo, que realmente la urgencia está aquí ya, pero si no hay profesionales, no hay forma de sacarlo de ningún sitio. Nos da la impresión a los espectadores, a la gente que ve la política desde fuera, nos da la impresión de que desde su grupo no quieren llevarle la contra a ni Diputación ni Junta de Andalucía precisamente porque son de su grupo, de su color político. Con la alcaldesa, en una de las primeras entrevistas que le hice como alcaldesa, le pregunté y le dije si verdaderamente se iba a poner a trabajar y tuviera que pedirle las cosas a quien tuviera que pedirle, y me dijo que sí. Entiendo que en el día a día lo hacen, pero ¿les da miedo hacerlo en un pleno municipal, aprobando algún tipo de moción de este tipo? Miedo para nada, miedo, pues si no se hubiera hecho el trabajo a lo mejor se podría hablar de miedo, pero es que el trabajo se está haciendo, y la alcaldesa de primera mano tiene reuniones no ya solo con la delegada de salud provincial territorial de la Junta de Andalucía, sino con la propia consejera, y se están poniendo todos los medios a nuestro alcance para intentar solucionar el problema a la mayor brevedad. Vuelvo a insistir, es cuestión de medios profesionales, de medios personales, porque la parte, digamos, de salud de la Junta de Andalucía se está haciendo en progresividad con respecto a cada presupuesto, a cada partida que se tenga. La prueba está de que hay abiertos servicios ya en el propio hospital que se llevan haciendo, se llevan prestando,
y el problema que tenemos es lógicamente en el centro de salud, donde hay una tardanza de cita y demás, pero son cuestiones organizativas que vuelvo a insistir, si el profesional no se le remunera adecuadamente, si el profesional no existe porque no hay profesionales o tienen otros destinos o se quedan en la localidad y se van a los 2 días en comisiones de servicio, a fin de cuentas somos personas, esos profesionales lógicamente se van ahí donde más se remunere, donde mejores condiciones tengan. Se da la circunstancia también de que el centro de salud o Palma de Río, los propios palmeños somos muy especiales, exigimos mucho de los servicios también y en este cúmulo de cosas pues lógicamente el profesional decide irse a otro sitio. Trabajando se está trabajando, a las pruebas me remito, las reuniones se están teniendo, las peticiones se están haciendo. Lo que pasa es que cuando llegan mociones que se presentan en diferentes instituciones, donde esta moción se ha llevado también a la propia Diputación y se están haciendo a nivel de ideología, pues lógicamente cuando nos llega una moción tenemos que sentar, analizar y ver si realmente esa moción va acorde a la solicitud de competencias concretas de un organismo o una entidad. Si lo que estamos viendo es que realmente se está haciendo un uso partidista o un uso ideológico de esa moción, lógicamente, como decía antes, el órgano de gobierno competente en materia local, que es la Junta Local, nos sentamos, se vota y se hacen el tipo de actuaciones, pero insisto que para nada desde arriba ni se nos presiona ni se nos aconseja. Se presentan unas mociones, se estudian, se votan. Y que yo sepa, hasta ahora no hemos recibido ninguna llamada, ningún toque de atención, ni ninguna, digamos, inconformidad por parte de Diputación o de la propia Junta de Andalucía. Explicado queda. Teniente de alcalde, otro punto polémico, también se ha quejado la oposición de este pleno del último punto, ruegos y preguntas. Se formularon más de 40 ruegos y preguntas a la alcaldesa, no se contestaron ninguna por decisión de la alcaldesa, dijo que se contestarían por escrito o en el siguiente pleno. ¿Por qué se tomó esta decisión? Pues lógicamente tenemos que analizar una cuestión de, digamos, de operatividad. Lógicamente no tenemos ningún problema, que de hecho las preguntas las tengo aquí, esta mañana hemos estado preparándolas. Lógicamente, ante determinadas preguntas que son muy técnicas y muy precisas, hay determinados grupos políticos que tienen la información y aún así no las piden, pero no tenemos delante un expediente para consultar o para verlo. Por ejemplo, yo no puedo saber en qué situación está un expediente de una subvención de un fondo FEDER del año 2020, porque lógicamente cada concejal o cada concejala tenemos nuestras limitaciones informativas. A mí se me pregunta por esa cuestión concreta, yo consulto y contesto. Aquí en ningún momento la alcaldesa ha planteado no contestarla. Ha comentado que se va a hacer o bien por escrito o bien en el próximo pleno. Ella tiene la suficiente autonomía como presidenta del pleno de optar a la decisión que ella crea más conveniente, y lo que no podemos estar es con 50, con 60, con 70 preguntas intentando contestar, que si se contesta no se va a hacer bien en determinados casos porque no se tiene la información. De hecho, ya en la anterior corporación, el anterior equipo de gobierno, hubo una situación en la que ya ha planteado el contestar a posteriori, precisamente por este tipo de cuestiones. Nosotros estamos encantados de informar a la ciudadanía, porque realmente los concejales son los portavoces del ciudadano que le hace llegar una pregunta, pero vamos a hacerlo con contundencia, vamos a hacerlo con fiabilidad. Yo no puedo dar un dato de qué medios cuenta el cementerio de medio informático, medio actualizado, a modo de ejemplo, cuando es que ni se me ha planteado la situación. Yo, como responsable de las instalaciones de cementerio, no sé en qué estado se encuentra el cementerio. He ido a visitarlo, conozco la situación de los trabajadores, las instalaciones, pero concretamente se me preguntaba por el tema de los medios informáticos. Pues mire usted, voy a consultar con el servicio, le voy a preguntar al responsable del cementerio en qué situación están los medios informáticos. Cuando tenga ese reporte, pues lógicamente yo contesto al grupo, que vuelvo a insistir que no hay ningún problema en contestar. Muchas de ellas, la mayoría, estábamos preparados para contestarlas sobre la marcha, pero si la presidenta o la alcaldesa del pleno decide hacerlo a modo posteriori, pues al revés, encantado, porque realmente vamos a contestar con fundamento y con datos, que en el momento con una convocatoria o con una ordenanza, pues lógicamente
no se tiene conocimiento de esas preguntas. ¿Cuál sería la fórmula adecuada para su grupo para abordar ese tipo de cuestiones? La propia alcaldesa ha comentado ya en alguna junta de portavoces que quizás habría que plantearse una reforma del reglamento del ROM, de funcionamiento del Pleno, para no ya solo este tipo de cuestiones, sino otras que nos están surgiendo, como el tema de las mociones, el tema del por qué se tumba o no se tumba, el por qué modificarla o no modificarla, incluso los tiempos de respuesta que tenemos cada uno de los concejales el derecho a réplica. Estamos totalmente abiertos a negociar este tipo de cuestiones. Insisto, que antes no se ha hecho, en anteriores legislaturas, pero nosotros, aún teniendo esa mayoría absoluta que hablan ellos, nos vamos a sentar con ellos y los vamos a emplazar ya a tener reuniones de trabajo donde podamos articular este tipo de cuestiones. Es contraproducente, diría yo, darle al ciudadano una información de la que no se tiene conocimiento, porque ¿para qué se va a informar de algo que no tengo conocimiento de esa situación concreta? Que digo que de las 50... estamos perfectamente informados, pues de 35 de ellas a lo mejor, pero ¿qué hacemos con el reto, con las otras 15? ¿Damos la información mal? ¿Será preferible darla, aunque sea no en el mismo momento, sino en el próximo pleno, o contestar por correo que luego se trasladen? La decisión es de la presidenta, como digo, de la alcaldesa, y a partir de ahí ya encantadísimo de contestarla con lo que nos haga llegar en las reuniones que vamos a tener de Junta de Portavoces, y de hecho esta mañana pues nos hemos puesto a trabajar en ella y prácticamente las tenemos resueltas todas. Incluso voy a más, en temas, se nos ha preguntado por el tema de contratación, y es que es tan sencillo como el perfil del contratante del propio ayuntamiento, la página web, se pueden consultar públicamente porque está volcado en la red todo lo que es la contratación pública, tan sencillo como meterte, escribir y sacarlo. No tenemos los medios en el momento, ni están los medios, ni está el tiempo. Llevábamos 3 horas y media de pleno y al final, por ruego de pregunta, pues nos encontramos con este tipo de cuestiones que habrá que analizarlas, nos tendremos que sentar con los grupos, negociar un procedimiento que sea eficaz, pero sobre todo lo que nos preocupa es trasladar la información al público, al ciudadano, una información veraz y digamos, acorde a lo que nos se pregunta. Juan, yo lo que planteo también es que la alcaldesa dijo que o si bien se contestará por escrito o bien se contestará en el próximo pleno, algo que, como usted bien dice, el reglamento se lo permite y lo puede hacer. Lo que sí vemos es que los ciudadanos que están siguiendo ese pleno, que quieren conocer la respuesta a estas preguntas, si lo hace la alcaldesa por escrito en un documento privado hacia los grupos, finalmente no llega más que al ciudadano que pueda tener acceso a ese escrito mediante ese partido político. No de forma masiva quizá o de forma mediática, como puede ser a través de un pleno ordinario que se difunde a toda la ciudadanía. ¿Eso lo tienen en cuenta de cara a contestar estas preguntas? Se va a tener en cuenta y se va a negociar con los dos grupos. Quiero decir que si lo que acordamos es informar en el próximo pleno, pues un punto del orden del día del próximo pleno va a ser contestación a ruego y preguntas del anterior pleno. Pero vuelvo a insistir, tenemos que buscar soluciones porque lo que pretendemos es una operatividad y una información y una total transparencia, pero estamos llegando al punto, incluso, te voy a poner a modo de ejemplo ya que sale todo esto, que estamos saturando los propios departamentos del ayuntamiento con este tipo de cuestiones. Habrá que plantearse y habrá que negociar si yo puedo tener un departamento de contratación o un departamento jurídico pendiente de remitir informes continuamente. Porque si estamos haciendo este tipo de cuestiones internas, lo que estamos es, digamos, saturando los servicios y no se está reflejando en el servicio público que tenemos que dar y obligado a dar, con lo cual es de vital importancia que nos sentemos, que acordemos procedimientos que sean eficaces, rápidos y con total transparencia, pero teniendo en cuenta los recursos limitados que tenemos, que ya digo que son limitados a efectos de personal y que esta carga, digamos, administrativa que se suplementa. Con esto no me quiero excusar para nada y decir que no se contesta porque están los servicios saturados, todo lo contrario, se va a contestar porque digamos que es nuestro derecho y nuestra obligación contestar, pero hay que contestar con la información adecuada, con los tiempos adecuados y planteando en una posible negociación cómo podemos articular este tipo de cuestiones, puesto que según parece, ya lo vimos en el anterior pleno y lo hemos visto en este se puede continuar en el tiempo.
nos planteamos el responder en el momento del pleno sabiendo que no tenemos la información, que podemos dar una información errónea. Es mejor que el ciudadano tenga la información correcta, aunque sea al cabo de unos días, a que la tenga errónea en el momento. Habrá que valorar este tipo de cuestiones y habrá que plantearse qué servicio o cómo se pretende trasladar la información a la ciudadanía, porque, insisto, se va a contestar y se va a hacer conforme a los medios y conforme a la información que se tenga, pero lo que no podemos hacer en el momento de decir, pues mira, pues hay concejales que tenemos la información por el día a día, porque el día a día, pues, y más en mi caso, que llevo prácticamente todo lo que tiene que ver con servicios técnicos, limpieza, jardinería y demás, que lo tengo, lo llevaba preparado, pero hay algunas preguntas que lógicamente, incluso en el portal de transparencia está colgada, que los propios grupos políticos saben que existe la herramienta legal y administrativa donde se consulta un expediente o una subvención de un fondo FEDER. Está colgado en internet, es portal de transparencia. Insisto, habrá que negociar, habrá que sentarse, habrá que valorar todo este tipo de cuestiones para dar una información veraz y acorde a lo que se pregunta por el ciudadano. Pues estaremos pendientes de esas respuestas, estaremos pendientes de los próximos plenos. El siguiente será el de presupuestos. Me imagino que llevan ya tiempo trabajando en él. No sé si nos puede avanzar algo más. Tenemos las líneas estratégicas planteadas, lo que sí tenemos que sentarnos es prácticamente, se ha pedido a cada departamento y a cada servicio municipal que nos haga llegar una propuesta de lo que es la necesidad real de cada servicio, y lo que estamos ya es ajustando los grandes números. A partir de ahora ya abriremos un periodo o un calendario de negociaciones con los diferentes grupos, donde y ya más adelanto pues todo lo que son las asociaciones de participación ciudadana, y que nos hagan llegar también un poco pues todas las necesidades futuras presupuestarias que haya, porque quizás si el de ordenanza es importante, el presupuesto nos va a condicionar todo tipo de actividades de inversiones a lo largo de todo el año 2024, y ahí es donde tenemos que sentarnos, ver necesidades, ver los recursos de los que disponemos y sobre todo planificar, porque a mis compañeros se lo digo cada vez que nos sentamos, tenemos que planificar, planificar y planificar. Sin una planificación no podemos hacer frente a muchas necesidades y a muchos, digamos, servicios que tiene el ayuntamiento en su día a día, con grandes contratos, como puede ser el contrato de limpieza, el contrato de recogida de residuos sólidos o el propio contrato de jardinería, donde ya se están ampliando zonas jardinadas, hay urbanizaciones nuevas que amplían jardines, que tenemos que dotar a ese servicio de más capacidad de personal, de más capacidad de herramientas y de vehículos, y todo esto tiene que hacerse con esta planificación y con este estudio previo que emplazaremos a los demás grupos políticos a que nos sentemos y en breve van a tener ya este calendario de propuestas para sentarnos, negociar y ver propuestas que pudieran tener. Pues Juan Manuel Trujillo, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma del Río, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, por analizar juntos este pleno del mes de octubre, el de las ordenanzas. Nos veremos seguramente próximamente y conoceremos un poquito más sobre esos presupuestos y sobre todas sus propuestas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, encantado. Nosotros continuamos como siempre con la programación habitual de Canal Palma del Río. Sigan con nosotros.